Señor, te damos gracias esta noche. Amén. Como siempre buscamos tu hablar, tu presencia, tu Amén. dirección. Guíanos, Señor. Guíanos a entrar más profundamente. Que no seamos nosotros, sino tú. Amén. Gracias, Señor. Amén. Esta palabra que estamos trabajando es muy especial. El otro día me gusta ver las noticias de vez en cuando y presentaron un documental de un lugar donde tienen un área turística en donde crearon una alberca de 196 pies de profundidad para que los turistas buzos bajen y exploren. Y mientras veía la noticia, podía relacionar eso con nosotros y la Biblia. El hermano Lee, de hecho, dice que él sencillamente ha abierto la mina, pero que nos toca a nosotros profundizar y ver más. Y esta palabra es uno de esos ejemplos donde tiene mucha profundidad, muchos ángulos que ver. Y sobre todo necesitamos limpiarnos completamente de todos nuestros conceptos, de lo que sabemos, de lo que creemos, para poder ver la dimensión que tiene el Señor con esta palabra. Y no hay mejor manera de interpretar la Biblia que con la misma Biblia. Así que hoy vamos a hacer algo un poquito diferente. No vamos a entrar directamente al bosquejo. De hecho, el bosquejo va a tomar quizás menos que el mensaje. Solamente leeré algunos puntos claves. Porque si nosotros centramos en la base escritural sólida de lo que está escondido detrás de cada palabra, entonces va a ser muy sencillo leer el bosquejo sin profundizar. Pero si entramos en el bosquejo y leemos el bosquejo y hablamos el bosquejo, puede ser que todavía nos quedemos con algunos conceptos, algunas ideas, y podamos no ver completamente lo que Dios tiene para nosotros. Así que vamos a trabajar con 5 bloques, le llamé bloques de versículos. Así que estaremos leyendo muchos versículos esta noche para sentar la base de poder entrar entonces en la lectura parcial del bosquejo y capturar los puntos cruciales que necesitamos que ustedes profundicen en esta semana. El título en sí mismo es una maravilla. Dice: ser santificados por la verdad, con el propósito de trasladarnos de nosotros y entrar en el Dios triuno, con el objetivo o con miras a una unidad genuina. El bosquejo en sí mismo, el título nada más nos describe la carga. Juan 18:37b y 18:38 lo trabajamos la vez pasada y tengo que regresar a él como introducción. Dice el Señor: yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Eso en una conversación que él tiene con Pilatos después que fue arrestado. Y Pilato le pregunta que si él es rey, que qué es él. Y dice: todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Cuando Jesús dice todo aquel que es de la verdad, ya establece algo que no puede nadie acusarlo, porque no está definiendo ningún punto doctrinal, teológico, que pueda ir en contra de nada. Sin embargo, el Señor está trayendo la base
de la realidad de lo que es él. Por eso, Pilato, que simpatizaba con el Señor Jesús, especialmente la esposa de Pilatos, tenía cierta simpatía por el Señor Jesús, buscó qué mal había hecho este hombre, y Pilato solamente le dice, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Y muy buena pregunta, porque si Jesús le hubiese tenido el tiempo de contestarle, quizás la historia hubiese cambiado. Pero en ese momento dice que Pilato salió y habló con los judíos y le dijo, yo no encuentro ningún mal en este hombre. O sea, no sé, ¿para qué lo traen? Primera de Juan 1:6 dice, si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Son versículos que hemos escuchado toda la vida. Pero hermanos, solamente son pequeñas puertas. Son pequeñas puertas que tienen escondido muchas riquezas. Y aquí está diciendo, si decimos que tenemos comunión con él, y está hablándole a cristianos, a discípulos, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Hermanos, la nota que hay ahí es una nota especial, muy grande, muy grande. Así que solamente voy a sacar porciones de esa nota, porque nos puede tomar toda la noche trabajar esa nota. Dios, Cristo y el Espíritu, la Trinidad Divina, son uno en esencia. Son uno en esencia. Es decir, estos tres, por ser los elementos básicos de la sustancia de la realidad divina, son de hecho una sola realidad. Esta única realidad divina es la sustancia de la palabra de Dios como revelación divina. Por lo tanto, llega a ser la realidad divina revelada en la palabra divina y hace que esta sea la realidad. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, fíjense otra vez. Dios, Cristo y el Espíritu, la Trinidad Divina, son uno en esencia. Son uno en esencia. Por consiguiente, estos tres, por ser los elementos básicos de la sustancia de la realidad divina, son de hecho una sola realidad. Ahí comienza a hablar la parte intrínseca de lo que es la verdad. Esta única realidad divina es la sustancia de la palabra de Dios como la revelación divina. Por tanto, llega a ser la realidad divina revelada en la palabra divina y hace que esta sea la realidad. ¿Qué es eso? La sustancia de la palabra, el Dios triuno mismo. La palabra divina transmite esta única realidad divina como el contenido de la fe. Esta palabra transmite la sustancia de la realidad divina como el contenido de la fe. Y este es la sustancia del evangelio revelada en todo el Nuevo Testamento como la realidad del evangelio, la cual es simplemente la realidad divina de la Trinidad divina. Punto 3. Cuando nosotros participamos y disfrutamos de dicha realidad, esta llega a ser nuestra autenticidad, sinceridad, honestidad y confiabilidad manifestada como la virtud excelente de nuestro comportamiento, virtud que nos capacita para expresar a Dios, al Dios de la realidad por quien vivimos. Y así llegamos a ser personas que llevan una vida caracterizada por la verdad, sin falsedad ni hipocresía, una vida que corresponde a la verdad revelada por medio de la creación y de las escrituras. Toda esta lectura que está aquí resume todo el mensaje. ¿Por qué? ¿Qué está diciendo aquí? La verdad y la realidad
que se presenta en esta pequeña nota no es nada de doctrina, no es nada de conocimiento, es el vivir de una persona en nosotros. Esa es la base de todo este mensaje. Por eso lo copié para que lo puedan leer con calma, porque tiene muchos elementos. Si me detengo ahí, no puedo continuar. Por eso lo leí rápido, porque lo vamos a seguir explicando más y más. Y esa es la base para este bloque de los primeros versículos. En Hebreos 1:2 dice: al final de estos días nos ha hablado en el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. En estos días se habla mucho del universo, especialmente aquí en Estados Unidos. Muchos millonarios tratando de hacer inventitos y subir y bajar y todo eso. Y realmente lo que hacen es tocar. Gastan billones de dólares en cualquier cosita para tocar allí. Pero aquí estamos nosotros hablando hoy del que hizo el universo y el heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hebreos 11:3 dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La expresión en griego, la palabra hablada, el Hijo sustenta y sostiene todas las cosas, no con su obra, sino con la palabra hablada, la palabra de su poder. En la creación, todas las cosas llegaron a existir por medio de él, la palabra misma. El universo fue constituido por la palabra de Dios. Él habló y fue hecho. Él mandó y subsistió. En la salvación somos salvos por medio de su palabra. Por medio de su palabra es ejercida su poderosa autoridad. Es por medio de su palabra que su poder sanador es hecho real para nosotros. Así que aquí se nos dice que Dios habla en el Hijo y que el Hijo sustenta y sostiene todas las cosas con su palabra. Todo depende de su hablar. Cuando el Señor habla, todo se pone en orden. Todo eso es lo que contiene la esencia de lo que es el universo. La palabra de Dios como la revelación divina, la cual no solo revela, sino que también transmite la realidad de Dios y de Cristo y de todas las cosas divinas y espirituales. Por consiguiente, la palabra de Dios también es realidad. El universo fue hecho por la palabra, se sostiene por la palabra y el contenido del universo es la realidad o la verdad. No estamos hablando de doctrinas, no estamos hablando de conocimiento, estamos hablando de la constitución intrínseca que sostiene todas las cosas, todas las cosas. Así que cuando entramos a Hebreos 11:3b, vemos una gran ventana para entender lo que es la creación y para entender este asunto de lo que es la verdad y lo que es la realidad. Cuando dice, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Vean esa expresión. Que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Así que cuando Dios crea el mundo físico, incluyendo el universo, que todavía no hemos llegado ni a la entrada, el universo físico, y digo la palabra físico a propósito, luego explico por qué. La creación del mundo físico tuvo un objetivo: ser una señal de la realidad del mundo espiritual. ¿Qué fue lo que dice? Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Quiere decir, como Dios es luz, Dios hizo la luz. Como Dios es suplir para nuestra vida, se produjo el agua, se produjo los alimentos. Cada cosa que se produce es un tipo de la realidad
que está en Dios. Así que cada cosa física que usted ve tiene una expresión espiritual para mostrarnos a Dios mismo. Así que aún el universo, que apenas nos estamos asomando levemente, es solo un reflejo de la realidad espiritual. De la misma manera que el hombre habla de las viajes a las estrellas con millones de años luz y todavía no existe un vehículo que pueda viajar a esa velocidad. Bueno, eso es un tipo y sombra de lo que es la inmensidad inescrutable de lo que es Dios. Todo eso. ¿Y cómo se hizo todo eso? La palabra. Dios llenó todo eso con la palabra y lo sostiene con la palabra. Así que la luz física no es la realidad. Dios es luz y proyecta esa realidad. Así que la realidad del universo no está en el universo mismo, sino en la palabra que constituye el universo. Y lo que constituye el universo es el Hijo, el cual es la expresión de Dios en su palabra. Y nuevamente, todas las cosas físicas solo son una sombra de toda la realidad que es el Hijo mismo como su constitución. Romanos 1:20, porque todas las cosas invisibles de él, su eterno poder y características divinas se han visto con toda claridad desde la creación del mundo, siendo percibidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ahí Romanos está diciendo que los seres humanos que no creen en Dios no tienen excusa ninguna, porque Dios hizo todas las cosas con el objetivo que se dieran cuenta que nadie podía crear eso más que un ser supremo y especial. Y eso nada más va a ser el argumento de Dios para el hombre. Aquellos que no le aceptan ni creen en él, dice, no tienen excusa. Pero el versículo realmente proyecta lo que estoy trayendo, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y características divinas se han visto con toda claridad. ¿Por qué? Porque hoy estamos viendo que todas las cosas que existen son un reflejo de los misterios espirituales. Hebreos 1:3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la impronta de su sustancia, y quien sustenta y sostiene todas las cosas con la palabra de ¿qué? De su poder. Habiendo efectuado la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Todo es una expresión, todo es una manifestación de lo que es Dios y su realidad. Así que cuando tocamos este asunto de la verdad y cuando tocamos este asunto de la realidad, no es algo pequeño. Estamos hablando de lo que constituye Dios mismo, está impregnado en toda la creación. Y detrás de la creación está la realidad de todas las cosas que este cuerpo que tenemos no nos permite entrar. Pero ahora, al Señor depositar su espíritu en nosotros y mezclarse con nuestro espíritu, ahora estamos entrando y viendo todos estos misterios espirituales. Todos estos versículos nos traen una señal de esas cosas. Colosenses 1:15, 16 y 17. Él es la imagen del Dios invisible. Aún el Cristo físico era una proyección del Dios invisible. El primogénito de toda creación. En este caso, primogénito se refiere a preeminencia, que es el primero de sobre todas las cosas. Porque en él, otra vez, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean señoríos, sean principados, sean autoridades, todo fue creado por medio de él y para él. Y aquí es que viene el versículo clave que concluye, de hecho, este mensaje.
y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él se conservan unidas. Y por eso en Juan 17:23 encontramos: yo en ellos, tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad. ¿Qué es esto? Bueno, hermanos, después de toda esta palabra, que yo sé que es difícil de tragar un poco, pero vamos a bajarlo un poquito. Antes de que Satanás cayera, ¿cómo estaba y cómo era la creación? En este caso, este universo que se utiliza aquí en la Biblia, el término universo. ¿Cómo era el universo antes de que Satanás cayera? El universo estaba lleno de la unidad, estaba lleno de la realidad y expresaba a Dios completamente. Todos los ángeles, todas las criaturas espirituales eran uno en una sola expresión con el Dios del universo, en Cristo Jesús como el Verbo. Eso llenaba todo el universo. ¿Qué pasó cuando Satanás cayó? Usted puede, veo que todos ustedes tienen sus luces encendidas en su casa. Le voy a decir una expresión que puede ser un poco rara, pero ¿puede usted encender la oscuridad? No puede encender la oscuridad. ¿Sabe por qué no puede encender la oscuridad? Porque la oscuridad no existe. La oscuridad es la ausencia de la luz. Así que Satanás, cuando se alejó de la luz, se alejó de la realidad, se encontró y se dio cuenta que estaba en otra dimensión que se llama las tinieblas. Pero un ser astuto como es Satanás comenzó a trabajar para seguir atrayendo más seres a esa dimensión. Y dice Apocalipsis que se llevó una gran parte de los ángeles a esa dimensión, con el objetivo de que ellos podrían desde esa dimensión gobernar el universo y que ellos podrían desde esa dimensión derrocar a Dios. Pero eso no fue el problema. Nuestro problema fue cuando Adán y Eva abrieron su mente y en vez de comer de la palabra que se suplía el universo, que sostenía todas las cosas unidas, participaron de la palabra de división de Satanás. E inmediatamente que ellos participaron de la palabra de división de Satanás, se dividieron. ¿Se dividieron de qué? Se dividieron de Dios, se dividieron de toda la atmósfera espiritual y entraron bajo el dominio del enemigo. Esa es nuestra condición. Por eso, usted nota que en todos los versículos que mencioné y estos que voy a mencionar ahora, se refleja este asunto del origen, de cómo comienzan las cosas, cuál es la base de todas las cosas. ¿Por qué? Porque necesitamos volver a entrar en esa dimensión. Y por eso Juan 17:23, Cristo lo que le está diciendo al Padre es: éntralos otra vez en la misma dimensión donde estábamos antes, donde Satanás no tenía ninguna participación y éramos una sola cosa. Por lo tanto, necesitamos vivir
aprender a vivir en esa dimensión. El segundo bloque de mensaje de texto dice Juan 1:1 en el principio. Aquí está otra vez. Vayan conectando todo lo que estoy diciendo porque todo está amarrado. En el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. ¿Qué es el principio? El principio es el principio. Cuando dice que en el universo se crearon todas las cosas bajo su palabra, ese es el principio que está ahí. Aquel que es la palabra, ahora ya está definiendo que la palabra es una persona. Estaba en el principio con Dios y todas las cosas por medio de él llegaron a existir. Y sin él nada de cuanto existe ha llegado a la existencia. ¿Por qué es importante estos bloques? Hermano, usted tiene que valorar dónde usted está y dónde el Señor nos está entrando, dónde vamos caminando. ¿Qué el Señor está haciendo para santificarnos, sacarnos de esta atmósfera de oscuridad y trasladarnos entonces a la dimensión del Padre, donde está la unidad? Ese es el título del mensaje. Le estoy dando toda la estructura que está escondida detrás de todos estos versículos para darnos cuenta cuán serio es todo este asunto y cuán simple el Señor lo trae, pero detrás de cada una de esas palabras está escondido todo este asunto de la división del universo y el proceso de Dios de volver a unificar todas las cosas. Por eso en Juan 1:4 él dice, en él estaba la vida. ¿Por qué? Bueno, porque lo que había era muerte y la vida era la luz de los hombres. Hace falta la luz. ¿Por qué? Porque estamos en tinieblas. Estamos en tinieblas. La luz divina es la fuente y se encuentra en Dios. La verdad es el resultado y la realidad de la luz divina y se encuentra ahora en nosotros. Cuando pertenecemos en la luz divina, la cual disfrutamos en la comunión de la vida divina, entonces practicamos la verdad. Es decir, practicamos la realidad que hemos captado en la luz divina. Cuando permanecemos en la fuente, lo que emana de ella llega a ser nuestra práctica. Ahora vamos entrando poco a poco a este asunto de que en el universo Dios ahora nos saca de las tinieblas, nos irradia otra vez su naturaleza, que es la luz, y esa luz nos imparte la vida y esa vida nos entra en la verdad o en la realidad. Juan 1:5, la luz en las tinieblas resplandece. Vea todos estos versículos, están conectados. ¿Por qué? Porque la mente del apóstol Juan y la mente del apóstol Pablo estaban exactamente concentrados en este asunto de la caída y las tinieblas en que vivía el hombre. Y Juan lo trae una y otra vez. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ellas. 1:9, aquel que era la luz verdadera que con su venida al mundo ilumina a todo hombre. ¿Cómo es que lo ilumina? Entrando en él, sacándolo de la atmósfera de las tinieblas y restableciendo otra vez el orden del universo dentro de nosotros. Juan 1:14, y la palabra se hizo carne y fijó tabernáculo entre nosotros y contemplamos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, llena de ¿qué? De gracia y de realidad. ¿Qué realidad? La realidad con la que se hizo el universo. La realidad que constituye todas las cosas positivas de este universo. Todas las cosas espirituales están impregnadas en esta persona que llegó y Juan lo vio. Juan lo vio. Estaba llena de gracia porque esa gracia era Dios mismo para ser impartida a nosotros y estaba llena de la realidad porque fue el primer ser humano viviendo dentro de las tinieblas y dentro de la mentira
pero en la realidad. Claro, Él es el creador de todas las cosas positivas. Él es la realidad, la expresión de lo que es Dios y todas las cosas, la realidad de todas las cosas que vemos. 1:17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la realidad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Cuál es para qué vino Cristo? Cristo vino y se sembró en medio de las tinieblas. Es como el buzo que va a rescatar a alguien que cae al agua y va y se lanza y lo saca. Bueno, Cristo se lanzó aquí en esta atmósfera de muerte, de mentira, de falta de realidad. Y ahora Él era el que nos imparte esa realidad para sacarnos y entrarnos. Por eso es que nos llamamos la iglesia, los llamados a salir fuera. ¿Fuera de qué? No solamente del mundo, es salir de toda la atmósfera satánica en lo que cayó este universo. Y por eso, este versículo que lo saben ustedes de memoria, yo soy el camino. ¿Camino para qué? Para entrar. ¿Dónde? A la realidad. ¿Y qué recibe? La vida. Y una vez que usted está en el camino y recibe la realidad y tiene la vida, ¿a dónde entra? Es trasladado al Padre. Ahí está el título. Es trasladado al Padre. Pero usted necesita estar claro dónde usted está. Y ahorita vamos a hablar sobre ese asunto, de dónde estamos y a dónde vamos. Para eso se da Juan 17:17. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. ¿Qué es santificarnos? Saquen todo concepto religioso. Santificarnos no es otra cosa que sacarnos de la atmósfera, del vivir de las tinieblas, del vivir de la muerte y entrar a vivir diariamente en la realidad. Ahora el Señor desea que nosotros vivamos en esta tierra, pero en su realidad. Por eso Él se ha depositado en nosotros para que entremos y vivamos en la realidad. Y eso tiene como objetivo Juan 17:21, para que todos sean uno. ¿Por qué? Porque Satanás dividió el universo y dividió todos los seres humanos. Como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén donde en nosotros, el traslado. ¿Cómo se da eso? Porque se nos ha impregnado, se nos ha llenado y estamos siendo llenados poco a poco de la realidad. He hablado yo de doctrina aquí, he hablado yo de que nosotros en el recobro somos los que tenemos la verdad. No, yo no estoy hablando de ese no es el tema. La profundidad de este asunto no es tanto de si tenemos la verdad, sí la tenemos. Tenemos revelación, sí la tenemos, pero esa no es la discusión aquí. Esto es mucho más profundo. Esta es la alberca que le dije de 196 pies para entrar. Necesitamos entrar en esta realidad, que es la realidad del universo, es la realidad de Dios mismo como la realidad de todas las cosas. Y ese, de una manera simple y sencilla, fue el vivir del Señor en sus 33 años y medio. Y ahora Él desea que aprendamos a vivir ahí. Por eso en estos primeros 3 bloques vemos estas palabras. Primero la palabra, luego la vida, la luz, la realidad y la unidad. Todas estas palabras son cruciales dentro del mapa que Dios está dibujando para sacarnos de donde estamos viviendo. La base y esencia de la verdad es la persona de Dios mismo, la cual llena el universo y mantiene la atmósfera del reino de Dios sobre todo lo opuesto a Dios. Dios quiere que entremos en esa atmósfera. Así que la palabra que sostenía el universo es la esencia, el contenido y la expresión de Dios.
Y cuando Satanás pecó, se separó de esa atmósfera. Pero necesitamos darnos cuenta que nosotros nacimos en esa atmósfera, nos acostumbramos a esa atmósfera y llegamos a pensar que eso es normal. Uno de los negocios más grandes que existen hoy son el tipo de la realidad virtual. Estuve hablando con una persona que él mismo fue un jugador que gastaba muchísimas horas y muchísimo dinero jugando en esos juegos virtuales. Y él me decía, eso es un mundo ahí dentro, porque tú creas tu propia personalidad y entras dentro de un mundo que está creado, y no solamente tú estás jugando tú, entras a jugar con muchas personas de otros lugares del mundo. Y tú estás, y yo estoy trabajando, y lo que hago es pensando cuando llegue a casa, quiero entrar ahí. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan? Se han dado casos de jóvenes que se han amanecido jugando y se mueren. ¿Por qué? Porque están siendo absorbidos por una realidad que no existe. Eso es dentro de la falsedad de Satanás. Satanás produce más falsedad dentro de su propia falsedad, y la gente todavía entra en esa falsedad. Eso es el mundo. Ahora quiero leerles unos versículos que me han impresionado mucho, pero que revelan todo lo que yo estoy hablando, pero los vamos a leer desde esta visión, desde esta visión. Jesús está compartiendo con los judíos, fariseos, y comienzan a hacerle preguntas, tratando de preguntas capciosas, de ver cómo lo podían conseguir para acusarlo. Y en una de esas preguntas dice, respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Oiga, sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. ¿Nosotros sabemos? Bueno, yo les acabo de decir de dónde vino el Señor. El Señor fue el creador del universo. Él es el verbo de Dios. Estaba encumbrado en las esferas más altas y más especiales en este universo. Él es la realidad de todas las cosas invisibles que se proyectan de manera limitada, de manera visible. Él vino de esa atmósfera. Pero él en ese momento estaba vestido de hombre, limitado en su atmósfera, pero él sabía a dónde iba. Que fue los versículos que leímos donde él está ahora sentado, administrando el universo. ¿Pero qué sabían los judíos de eso? Nada. Por eso que dice, habiendo efectuado la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. La primera parte de Hebreos 1:3 nos dice de dónde viene Cristo y a dónde fue Cristo. Él es el que sustenta todas las cosas de este universo, visibles e invisibles, y da un viaje para efectuar la redención de los pecados. Ese es su propósito. De tal manera que pudiera comprarnos el boleto para que nosotros pudiéramos ir donde él estaba. Y él vino a ser el heredero y cabeza de todo lo creado después que fue descabezado y después que fue dividido. Así que podemos decir que aquí el Señor trae de una manera muy simple lo que es el misterio del universo a estas personas. Estos judíos solo entendían lo que habían leído y estudiado sin ver las realidades espirituales que estaban comprendidas en Cristo. Nuestra mayor carga es preguntarnos cuánto vemos nosotros de estas cosas. Cristo sencillamente dio un viaje con un solo propósito: sacarnos de la atmósfera caída y entrarnos entonces en su atmósfera que él logró capturar
por su muerte, resurrección y ascensión. Por eso, hablando con ellos, le dice, vosotros sois de abajo. Oiga, ¿qué es abajo? Abajo es la atmósfera de Satanás. Abajo es el mundo en que vivimos. Pero él le dice, yo soy de arriba. ¿Qué es arriba? Arriba es la atmósfera donde está la realidad de todas las cosas. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Ahí le está diciendo. Pero ¿qué pueden saber ellos? Nosotros ahora sabemos. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Qué le está diciendo? La realidad que ustedes están viviendo, aunque son religiosos, conocen la escritura, están guardando la ley, guardan el sábado, guardan todas las cosas, pero van a morir en sus pecados. Porque ustedes, eso no los va a sacar de esa atmósfera ni los va a salvar. Yo estoy trabajando para sacar a mi pueblo de esa atmósfera y entrarlos en otra realidad. Por eso le dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Cuántas veces te he escuchado eso? Yo creo que todos los inconversos conocen muy bien, hasta los abogados usan esa frase. Pero ¿qué está diciendo ahí? Conoceréis la realidad de todas las cosas del universo, las cosas invisibles, las cosas que no entendemos. Vamos a conocer cuál es la realidad de las cosas y entonces seremos liberados de esta atmósfera baja, oscura, confusa. Vamos a entrar en la realidad de todas las cosas. Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que comete pecado, esclavo es del pecado. Vuelvo, le está diciendo que son pecadores y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. Yo soy el hijo, yo soy el que por el cual se hicieron todas las cosas de este universo. Yo soy el verbo de Dios. Si me aceptan, quedan libres de esta atadura que ustedes viven. Entonces ellos comenzaron a contestarle al Señor de que no, que ellos eran herederos de Abraham y que ellos servían a Dios. Y Jesús le dice, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Porque yo de Dios he salido y de él he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Ese es nuestro problema hoy. No se entiende este lenguaje. ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Aquí está. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Vea eso. No permaneció en la realidad. No permaneció en la atmósfera donde Dios lo tenía y salió y entró en la oscuridad. Porque no hay verdad en él. No puede haber verdad en él porque él se separó de la verdad. Se separó de la realidad. Cuando habla mentira. De lo suyo habla porque es mentiroso. ¿Por qué? Porque está fuera de la realidad. Todo lo que dice es mentira. Pero hermanos, todo el mundo me va a decir amén. Pero el problema es que hay muchas personas y todos nosotros estuvimos en un tiempo viviendo en esa realidad y nos sentíamos bien. Y por eso es tan serio este asunto, especialmente con los cristianos, que necesitamos estar alertas de no ser cautivados por esa mentira. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros porque no sois de Dios. Cuando vayan a predicar el evangelio, y voy a hacer una pequeña separación aquí. Cuando vayan a predicar el evangelio, no vayan a convencer a nadie. Ni vayan tratando de ver cómo pueden convencer a las personas y decirle esto. No. ¿Saben? El que es de Dios va a abrir su corazón. Si no abre su corazón, pues no era el momento. Yo no digo que no sea de Dios, pero por lo menos no era el momento todavía. Así que ese no es su problema.
Dios se va a encargar de ponerles en sus manos los hijos de paz. Y esos van a durar. Pero si usted presiona y presiona, puede convencer a algunas personas, pero a la larga van a ser más problemas que bendición. Eso es aparte. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Aleluya. Nunca verá muerte. ¿Por qué? Porque aunque este cuerpo físico desaparezca, estamos ya entrados en la otra atmósfera. Y en esa otra atmósfera no hay muerte. El Señor pagó el boleto por nosotros, pero ahora Él desea que aprendamos a vivir en esa atmósfera aquí en la tierra. Eso es la verdad, esa es la realidad, ese es el camino, ese es el traslado que habla el título de este mensaje. El Señor le habló a estos judíos diciéndole: el conocimiento de la ley y los mandamientos no los ha liberado del origen, el cual es Satanás mismo, y ustedes siguen siendo hijos de Satanás, aún con los religiosos que son. Por eso él le trae el origen y contenido del universo como la solución del gran problema de la herencia satánica. Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Está diciendo, la verdad los va a sacar de la mentira en que viven, de la religión en que viven. Y luego le dice: el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Es decir, nuevamente la palabra, la cual transmite la verdad, nos mantendrá infundidos con la realidad de la vida. Pero lamentablemente hoy muchos están igual que estos judíos, pero solo tenemos dos opciones. No hay puntos intermedios. No hay, no, yo prefiero, yo no voy a entrar ahí, yo no voy a hacer esto. No, usted está o no está. Solamente está la opción de entrar en la palabra diariamente para ser infundidos con la verdad, de tal manera que la palabra avance en usted, lo separe, lo santifique y entonces lo traslade poco a poco a la dimensión donde el Señor desea que usted esté. Entrar en la palabra no como conocimiento, sino como la impartición del contenido del universo, el cual es Dios mismo, el Dios triuno en nosotros. Hace 2 semanas atrás les dije que la realidad de la iglesia es la expresión del Dios triuno en cada uno de nosotros. Y si no tenemos la expresión del Dios triuno en cada uno de nosotros, la iglesia está vacía. Pues esto mismo otra vez, pero ahora de una manera mucho más profunda desde la perspectiva de la verdad. ¿Para qué? Bueno, Efesios 1:20, que hizo operar en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, enfatizando dónde está sentado, por encima de todo principado y autoridad y poder y señorío. Todo lo que lo expliqué, él está ahora en otro nivel, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Toda la muerte, toda la falsedad, ahora hay uno sentado otra vez con el dominio absoluto. Por eso Satanás está derrotado. Él está haciendo lo que puede ahora, pero ya perdió toda su autoridad y todo su poder. Cristo es el rey. Por eso sometió todas las cosas bajo sus pies y los dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Ahora Cristo es nuestra cabeza, nosotros somos su cuerpo y ahora nosotros somos infundidos de la realidad. Salto a Efesios 1:23, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. En ese nivel es que estamos.
De esa manera podemos aprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la altura y la profundidad. Ese es el universo. Hoy estamos entrando en ese universo. Y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. ¿Para qué? Para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Todo el universo. Ahora, toda la grandeza, toda la perfección, todos los elementos de la realidad se están forjando. ¿Dónde? En nosotros. La nota dice, la expresión, la plenitud de Dios implica que las riquezas de todo lo que Dios es han llegado a ser su expresión. Cuando las riquezas de Dios están en Dios mismo, son sus riquezas, pero cuando son expresadas, vienen a ser su plenitud. Toda la plenitud de Dios mora en Cristo. Al morar en nosotros, Cristo imparte la plenitud de Dios en nuestro ser, de manera que seamos llenos hasta la medida de la plenitud de Dios, a fin de ser la manifestación práctica de la iglesia, donde Dios puede ser glorificado en su expresión. ¿Qué es eso? Eso es volver otra vez. Ahora no solamente Cristo es la cabeza, sino que ahora Él tiene un grupo de seres humanos que estuvieron en las tinieblas y se han hecho uno con la deidad para expresar la luz y la realidad en medio de las tinieblas. Ese es el objetivo de todo esto. Y eso es un vivir. Entramos al bosquejo, no se asusten, no vamos a tardar mucho. La verdad es la luz divina que resplandece sobre los hechos de la Biblia. Es decir, la Biblia es el aspecto práctico, físico, pero todas estas cosas espirituales tienen un efecto espiritual en la Biblia física, objetiva. Y dice, y televisa en nuestro ser una visión celestial y espiritual de dichos hechos. En el Nuevo Testamento, la verdad denota esta clase de televisión celestial. Lo que está diciendo el hermano es, cuando usted está afinado en su espíritu y usted entra en las escrituras son la base que lo va a entrar entonces en la realidad espiritual, que es la realidad y la verdad de todas las cosas. Y poco a poco el Señor va abriendo todos esos misterios a nosotros. En el punto C, cuando el espíritu de verdad, el espíritu de realidad resplandece sobre los hechos espirituales registrados y contenidos en la Biblia, nosotros recibimos la verdad, la realidad. Si leemos la palabra sin el resplandor del espíritu, quizás tengamos doctrinas o informes de noticias, mas no la verdad, la realidad o la visión. Siempre que hablo de la verdad, estamos hablando del contenido, de la realidad de todas las cosas que existen en este universo y las cosas que están en el mundo espiritual. Ahora el Señor la abre a nosotros. Y la escalera, el punto crucial, son dos cosas, nuestro espíritu y la palabra escrita. Y la palabra se revela y se abre a nosotros si tenemos el espíritu apropiado. La verdad es el resplandor de la luz, la expresión de la luz. En otras palabras, la verdad es la luz expresada, puesto que la luz es la fuente de la verdad y la verdad es el resultado de la luz. Cuando andamos en luz, practicamos la verdad. ¿Por qué tenemos que andar en luz? Bueno, porque lo opuesto es las tinieblas. Y su vivir diario tiene que ser en luz. Si hay tiniebla, por eso leímos el versículo, si hay tinieblas, si hay mentira, entonces no puede ser compatible. O andamos en luz o no andamos en luz, porque una vez que estamos en luz es que Dios puede operar fuera de la atmósfera que Satanás ha contaminado. Hay dos funciones que la verdad cumple. Número uno, nos libera de la esclavitud del pecado. Al liberarnos de todas las cosas negativas, ya saben lo que son las cosas negativas. Es la atmósfera que Satanás creó. Por otro lado, la verdad nos santifica en cuanto a nuestra posición y nuestra manera de ser al saturarnos del elemento de Dios. Mientras más participamos de la realidad de la verdad que nos transmite la palabra, nos transmite el ministerio, nos transmite la comunión, más luz entra en nosotros y menos tinieblas quedan.
Y poco a poco se produce el traslado. Usted no tiene que ir a ningún lugar, sencillamente disfrute y el traslado se va a dar. El Dios triuno en su palabra hecha real a nosotros, impartida e infundida en nuestro ser, es la verdad que nos hace libre y santifica. No la doctrina, no la enseñanza, sino el Dios real que tiene control sobre todas las cosas espirituales. Ese es el que se infunde en nosotros y nos limpia y nos alumbra y nos entra en otra dimensión. Por eso cuando estamos desilusionados o deprimidos, de modo que nos sentimos vacíos interiormente, podemos abrir nuestro ser y acudir a la palabra. No caiga en la trampa. Mire, hoy la psiquiatría es uno de los negocios más grandes que hay en la medicina y la psicología. La gente está buscando cómo salir de las sensaciones, de los dolores, de las penas, de las tristezas. ¿Saben por qué? Porque el mundo es eso, es Satanás, es la mentira de Satanás. Necesitamos entrar en esta otra dimensión. La palabra es la clave. Al ingerir la palabra de esta manera, algo del Señor se forja en nosotros. Esta es la realidad del Dios triuno que vive, se mueve, opera y nos separa. Cada mañana podemos tocar la palabra viviente, en la palabra escrita y la realidad divina, el Dios triuno procesado se puede infundir en nuestro ser como la palabra aplicada. Después de haber hablado tanto sobre lo que es la realidad, ahora puedo decirles estas cosas. Yo sé que ustedes la ven. La ven y la disfrutan. Esa realidad espiritual que sostiene el universo ahora entra en nosotros cuando usted entra en la palabra. Disfrútela. Es una transmisión que entra, nos libera de las cosas negativas, del mal genio, los celos, el odio, el orgullo, nos libera de todo lo que es usted negativo y nos entra entonces a vivir ¿en qué? En la verdad, en la realidad. A medida que somos liberados, también somos santificados, apartados, hechos santos para Dios, no solo en cuanto a nuestra posición, sino también en cuanto a nuestra manera de ser. Llegamos a ser uno con Dios debido a que su propia esencia se forja en nosotros. ¡Qué maravilla! Su propia esencia. ¿Cuál es la esencia? La esencia es la realidad de todas las cosas de este universo. Todas las cosas espirituales se forjan en nosotros. En otras palabras, somos el cuerpo de Cristo, la expresión de Cristo. Todo lo que este hombre tenía en aquel momento, que tenía la plenitud de la deidad, hermanos, ahora nosotros la tenemos también. Pero tenemos que quitarnos nuestras vendas de que estamos mal, de que estamos tristes, de que no somos nada. No, hermano, no. Usted en su hombre natural no es nada, pero cuando usted entra en la dimensión del espíritu, usted tiene la vida de Dios. Usted tiene la vida de Dios. ¿Qué es eso? Es lo más alto que existe en todo el universo. Y usted la tiene. Disfrútela, búsquela, entre en la palabra y vaya a diario. Dígale, Señor, yo quiero entrar en la realidad. Dígale así. Yo quiero tu realidad en mí. No quiero conocimiento, no quiero saber, quiero tu realidad. Ábrete a mí, alúmbrame a mí. Y usted verá. Nuestra necesidad, punto G. Romanos 2.g, porque yo sé que se perdieron. Nuestra necesidad crucial es que el Dios triuno viviente se infunda y se forje en nosotros mediante la palabra escrita, la palabra viviente y la palabra aplicada de Dios. Aleluya. Así que, ¿cuál es el resultado? La santificación lograda por la palabra de la verdad da por resultado ¿qué? La unidad. Acuérdense lo que enfaticé de la unidad del universo y de la división del universo. Dios nos está encabezando otra vez por medio de la palabra para que entremos no solamente en la unidad de yo con Edgar y Edgar conmigo y se nos llevamos bien y yo tolero. No, ese no es el punto. Eso es pequeñito. Estamos entrando en la unidad del universo otra vez. La unidad que Satanás rompió, pero ahora el Señor lo está haciendo en el universo de la iglesia. En el universo de la iglesia.
Y cuando el Señor lo logre en el universo de la iglesia, lo va a lograr en el universo completo. Y Satanás será derrotado, los vencedores llegarán y se acabó esto. Estamos en ese proceso, hermano. Esta palabra es bien tremenda. La división va a ponerle fin a los factores de división. La verdad nos santifica y la santificación redunda en la unidad. Por eso es que Juan 17, el Señor enfatiza la unidad, porque esa es la clave para restaurar todas las cosas. Para restaurar todas las cosas. Punto B dice: la palabra santificadora, el Espíritu santificador, la vida santificadora y el Dios santificador son todos uno solo. Por tanto, si estamos siendo santificados espontáneamente, somos uno, porque todos los factores de división son quitados. No hay cosa que más nos duela cuando alguien piensa mal de nosotros. Y nos sentimos tristes, nos sentimos mal cuando alguien evalúa o piensa que nosotros estamos haciendo aquello o lo otro, y nos juzga. Estoy hablando entre hermanos, no estoy hablando en la familia. Necesitamos sencillamente arrepentirnos, pedir perdón si hicimos algo malo y seguir adelante. Si usted sigue dándole vuelta a ese asunto, usted entra a ser una víctima de las tinieblas y no podemos tolerar eso. Nosotros estamos en la atmósfera de la victoria, en la atmósfera de la dimensión más alta, y Dios nos quiere ahí. Dios nos quiere ahí. Así que esto es sencillo. Necesitamos contactar al Señor cada mañana, tocar la palabra viva, tener la realidad divina infundida en nuestro ser. Al contactar al Señor de esta manera, los factores de división son vencidos. No es algo que usted puede hacer, eso lo hace la realidad, la realidad. Y eso lo logra esta verdad que pone los factores de muerte y los aniquila, los desaparece y nos entra en la unidad y nos entra en el disfrute del Dios triuno. Así que el punto 6 dice: la santificación lograda por medio de la palabra de la verdad tiene por resultado la unidad del cuerpo de Cristo, la cual es la unidad agrandada del Dios triuno. Esa es la práctica. Esa es la práctica. Cuatro puntos que son expresiones de la división. No voy a profundizar mucho en ello. Ustedes lo van a estudiar esta semana, pero bueno mencionarlo. La mundanalidad. ¿Por qué la mundanalidad? Porque la mundanalidad es una expresión de las tinieblas donde Satanás vive y administra. Y si usted cae en eso y su corazón entra en eso, usted inmediatamente se divide del cuerpo. La ambición en todos los aspectos espirituales y físicos y materiales. Necesitamos, nuestro corazón tiene que ser para Dios. Si su corazón está dividido, entonces ya usted entró, se salió de la atmósfera. Autoexaltación. Pues sencillamente no estamos aquí para exaltarnos. Cristo es el que tenemos que exaltar. Y la más difícil de las cuatro, opiniones y conceptos. Esa es la más difícil. ¿Sabe por qué? Porque siempre que usted tiene una opinión es porque usted piensa que tiene razón. Pero lo mejor es pensar siempre, dar la oportunidad en la opinión. Bueno, tengo este sentir, ¿qué piensa? No se puede. Amén. Pues ya, saco las manos. He aprendido últimamente que a la menor expresión de duda, retiro lo que estoy haciendo. Cosas sencillas como comprar algo para la iglesia, y los hermanos dicen: bueno, pero ya, está bien, ya, está bien, no hay problema. Vamos a orar, vamos a esperar. ¿Por qué? Porque mi naturaleza es, bueno, lo que pasa es que esto es bueno para esto y lo otro, y yo quiero esto. No. Ya yo no trabajo en esa línea. Si el Señor lo quiere, tiene que pelearlo Él. Ese asunto de la opinión y concepto es bien complicado, especialmente entre nosotros, los hermanos. Porque nos lleva también a criticar a los demás y nos lleva también a hablar de los demás, de lo que se supone que se haga, que no se hace, que debemos hacerlo. ¿Y dónde caemos? Caemos en las tinieblas.
con buenas intenciones y buenas opiniones, caemos en las tinieblas. Aleluya. Así que el Señor nos tiene que llevar fuera de nosotros mismos y entrarnos fuera de nuestros conceptos, fuera de la opinión, hasta que el Señor realmente gane en nosotros. Así que necesitamos ser perfeccionados en este asunto de la unidad, saliendo de los conceptos, saliendo de las opiniones y ser trasladados de nosotros mismos, en nuestro concepto y opinión, para que el Señor entonces restablezca la unidad y la armonía que debe tener entonces el microuniverso de la iglesia, que viene a ser entonces el reflejo de las cosas espirituales que Dios está llevando a cabo en nuestro diario vivir. Por eso el título nos habla de este proceso de ser trasladados de nosotros mismos y entrar en el Dios triuno. ¿Qué es eso? Es sencillamente dejar que la palabra nos santifique, dejar que la palabra nos alumbre, dejar que la palabra nos guíe, y poco a poco entramos entonces en la armonía y la unidad, no entre nosotros, sino entre el Dios triuno y nosotros, y por ende podemos ser uno entre nosotros. Cuanto más tocamos la palabra y cuanto más el Espíritu nos toca, más nos trasladamos de nosotros mismos, nos trasladamos de una morada que se llama el yo a otra morada que se llama el Dios triuno. Y una vez que salimos de nosotros mismos, somos santificados, separados de todos los factores que mencionamos de la división, y podemos entonces entrar y permanecer en nuestro diario vivir, porque no es en las reuniones del domingo, es en nuestro diario vivir, vivir en la verdad y escuchar la verdad y vivir la verdad y la realidad, que era lo que el Señor le estaba diciendo a aquellos judíos, que ellos no podían ver a Jesús. Punto F y final dice: la unidad genuina consiste en vivir en el Padre, permitir que Cristo vive en nosotros y en vivir en la gloria del Padre, su expresión. Vea eso. Permitir que Cristo vive en nosotros y vivir en la gloria del Padre, su expresión. ¿Qué es eso? Ese es lo que comenzamos hablando, la estructura que sostiene todas las cosas espirituales. Eso es la verdad. Tenemos que trasladarnos de nosotros mismos y entrar en Dios, en el Dios triuno, y permanecer en él con miras a la expresión del Padre, su gloria. La verdadera edificación, la unidad, es posible únicamente en el Dios triuno y prevalece únicamente cuando Cristo vive en nosotros. Así podemos expresar al Padre en gloria y experimentar la unidad genuina. ¿Qué es eso? La realidad. Todo es salir de las tinieblas, todo es salir de la división, todo es salir de nuestros conceptos y empezar a entrar en la dimensión para lo cual fuimos llamados, que es la realidad del Dios triuno en nuestro diario vivir. Y los dejo con este versículo que encontré. No sé si ustedes lo habían leído antes, pero para mí fue muy hermoso. Zacarías 8:3. Así dice Jehová: vuelvo a Sión y en medio de Jerusalén moraré, y en Jerusalén se llamará ciudad de la verdad, y el monte de Jehová de los ejércitos, monte santo. Es decir, que la nueva Jerusalén tiene otro nombre: ciudad de la verdad. ¿Por qué? Porque todos los que estamos allí estamos ya hemos entrado a la realidad y hemos aprendido a vivir en la realidad, fuera de la mentira, fuera de la tiniebla, fuera del engaño. Pero hermano, eso no es cuando usted se muera y se lo lleve para allá, no, eso es ahora, en su trato con su esposa, en su trato con su jefe, en su relación con las demás personas. Ahí es donde usted tiene que entrar a vivir en la realidad de la verdad. Y entonces usted tendrá el pase para la ciudad de la verdad. Gracias, Señor.
Permite que esta palabra se haga realidad en nosotros. Permite que esta palabra no sea un conocimiento más, sino que nuestros ojos espirituales sean abiertos y tú puedas mostrar en nuestro interior la realidad de la verdad. Gracias por la palabra escrita, pero gracias aún más por la realidad que está escondida en la palabra escrita, que se revela y se abre en nuestro espíritu para que te vivamos a ti cada día. Bendice a los santos, guarda la iglesia y sálvanos de las tinieblas. Sálvanos del maligno, que es la división. Gracias, Señor. Amén.